Serie número 2, Velad y orad, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 19. Amados hermanos, amadas hermanas, dentro del encargo velad y orad, nosotros ya vimos dos asuntos: el asunto de la ansiedad y el asunto del perdón. Nosotros estamos preparándonos para la vuelta del Señor. El Señor está hablando para nosotros que debemos velar y orar. Dar atención no solamente a las cosas exteriores, a lo que está aconteciendo en el mundo, más mirar nuestra verdadera condición interior y orar para realmente prepararnos. Debemos tratar con estos asuntos que ya abordamos. Hoy nosotros vamos todavía dentro de este encargo de velad y orad, ver algunas lecciones preciosas de la experiencia del Señor y sus discípulos en el Getsemaní. Entonces nosotros veremos las lecciones de Getsemaní. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahora hablar? Es sobre de qué aconteció antes de que el Señor llevase a los discípulos al Getsemaní. Vamos a ver lo que algunas porciones del Evangelio nos muestra. En Mateo capítulo 26, del 33 al 35, tenemos lo siguiente. Y respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este es el registro de Mateo. Ahora vamos a ver el registro de Marcos. Marcos 14, versículo 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora vamos a ver el registro de Lucas. Lucas 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la prisión, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú 3 veces que me conoces. En estas 3 porciones nosotros podemos ver algunos puntos importantes.
El primero, el Señor estaba hablando sobre hechos que iban a acontecer. Querían a escandalizar a los discípulos. El Señor habló sobre hechos que iban a acontecer y que los discípulos iban a quedar muy, muy desanimados. Mas, ¿cuál fue la reacción de los discípulos al oír lo que el Señor habló? Todos se creyeron muy suficientes y fuertes. Usted puede ver a Pedro hablando. Aún así que el Señor le haya hablado a él, que le iba a negar. Y Pedro le habló: aunque me fuese necesario morir contigo, de ningún modo te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo, lo que registra Mateo. El Señor habló para los discípulos en Marco: todos ustedes se escandalizarán porque está escrito que heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y ahí Pedro habló: y aunque todos se escandalicen, yo nunca. Ahí el Señor le habló: tú me vas a negar. Y él aún le insistía con mucha más vehemencia, que él decía: aunque me fuese necesario morir contigo, yo de ningún modo te negaré. Y así dijeron todos. Nosotros podemos ver cómo nosotros necesitamos tomar la palabra del Señor de una manera seria en nuestras vidas. El Señor a través de su palabra nos dice sobre los hechos que van a acontecer. Y el Señor nos habló lo siguiente, de que nosotros debemos velar y orar. Mas nosotros creemos que nosotros conseguimos vencer esos problemas que van a venir sin orar y sin velar. Tal vez nosotros no hablemos eso abiertamente, mas el aspecto de nuestras vidas prueban ese hecho. ¿Cuál es la importancia de que nosotros le damos a la vigilancia? ¿Cuál es la importancia que le damos a la oración? Nosotros nos encontramos muy fuertes para enfrentar las cosas que vendrán. El Señor dice: oh, mire, va a acontecer ciertos hechos. Ustedes tienen que velar y orar. Tal vez nosotros velemos y oremos más de alguna manera muy superficial, sin ninguna visión del peso de esta palabra. En Lucas 22, el Señor habló para ellos: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Significa que el enemigo quería zarandearlos a todos como trigo. Y ahí Él dice: mas yo rogué por ti para que tu fe no falte. Y aquí nosotros vemos la intercesión por el Señor. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no conocía su verdadera condición. Así como los demás discípulos, ellos se creían fuertes y suficientes. Amados hermanos y amadas hermanas, no debemos repetir ese mismo error que los discípulos. No nos consideremos fuertes y suficientes para enfrentar lo que vendrá. Si el Señor nos dice: velad y orad, es porque es necesario. Sin velad y orad, nosotros seremos derrotados. Entonces nosotros estamos viendo que estos son antecedentes, lo que el Señor habló para ellos antes de llevarlo al Getsemaní. Amados hermanos y hermanas, el Señor ya habló lo que vendrá en este mundo y lo que acontecerá. El Señor ya habló en su palabra que los últimos tiempos serían difíciles y en lo que los hombres se convertirían. ¿Qué tipos de hombres? Habló también sobre el problema de que la iniquidad se iba a multiplicar, cómo eso iba a afectar a sus hijos.
El Señor habló para nosotros que en los días de su venida iba a ser como los días de Noé, como los días de Lot. Y ahí Él dice para nosotros que debemos velar y orar. No nos creamos fuertes y suficientes a nosotros mismos. Vamos a tomar la palabra del Señor, y el Señor en su palabra registra cómo los discípulos confiaban en sí mismos para poder vencer lo que iba a venir. Ellos ni siquiera imaginaban lo que iba a venir. Así como nosotros hoy, nosotros no imaginamos lo que vendrá en el futuro. Así como ese asunto de la pandemia. Hace medio año atrás, ninguno de nosotros iba a pensar que íbamos a estar en una situación así. ¿No es así, hermanos y hermanas? Es importante conocer estos antecedentes para conocer lo que ocurrió en el Getsemaní y las lecciones. Que el Señor nos abra los ojos y podamos todos velar y orar, porque esto es lo que el Señor nos ordenó. Amén.